Y entonces hace a la persona aún más sensible a lo que su historial ya tiene, de qué es lo que le hizo mover. Pero si uno no hace un interrogatorio para saber si realmente yo estoy bajando la inflamación hipotalámica, la resistencia a la leptina y a la insulina, luego entonces, si yo no encuentro que ese sensor, ese disparador, ese botón que dispara todo. No es casualidad que veamos en las series, en las películas, esta imagen de la mujer súper triste porque pasó por una ruptura o lo que sea y está sentada con un helado, un bote de helado y está viendo la tele ida, comiendo y comiendo. O sea, no es casualidad y es muy real porque el helado es un alimento alto en azúcar, alto en grasa y alto en sal. Tiene esta mezcla perfecta que se ha encontrado dentro de la industria alimenticia para hacer estos alimentos total y absolutamente adictivos. ¿Y qué es lo que pasa, Gustavo? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mesa Resolutiva, el podcast del Instituto de Medicina Resolutiva de América Latina. Soy el Dr. Gustavo Orozco Aviña, médico cardiólogo e investigador. Y hoy en La Mesa Resolutiva vamos a hablar algo mucho más allá de nutrición. Vamos a hablar del poder que tiene el azúcar sobre el cerebro, sobre nuestra conducta, sobre nuestras emociones y sobre nuestro metabolismo. Vamos a hablar por qué y cómo se activan las rutas del placer, de la recompensa en nuestro sistema nervioso central y cómo eso nos mantiene atrapados en un bucle de inflamación celular, de fatiga y de dependencia. Y para abordarlo de una manera sensible, tremendamente sensible y claro, hoy nos va a acompañar una invitada muy especial. Es Mari Carmen Naim, una reconocida health coach de aquí de nuestro país y de muchos otros países. Y vamos a hablar de por qué este piloto automático que nos lleva a comer de manera compulsiva carbohidratos que no son favorables para nuestro cuerpo y cómo podemos lograr acompañar a estas personas para lograrlas sacar de ese sitio a través de mejorar la conciencia, una conexión con tu propio cuerpo. De eso y más vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida de nuevo, Mari Carmen. Me voy a permitir hacer una pequeña introducción para ti y para todo nuestro público. ¿Qué hay detrás de esa compulsión por comer azúcares? Bueno, hace quizá 18 años hice el primer congreso de programación fetal en Puerto Vallarta, Guadalajara, y recuerdo que tuve esta charla ampliamente con un gran amigo, sí, el doctor David Ludwig, quien es el presidente y responsable del Departamento de Obesidad Infantil en la Universidad de Harvard. Y hablábamos de un libro que él había escrito que se llamaba Siempre con hambre. Y me decía de cómo el embarazo va creando niños adictos a los carbohidratos. Déjame te explico esto. Lo que está pasando hoy es que la alimentación de la mujer durante el embarazo es inadecuada, proinflamatoria, que hace que la calidad de la leche materna una vez que nace su bebé no contenga los nutrientes que forman nuestro hipotálamo. Porque la grasa, los nutrientes de la leche materna en un embarazo bien llevado, una lactancia bien llevada, programa a nuestros niños o a la obesidad a través de la adicción a los carbohidratos. Y hablábamos ahí ampliamente de por qué la liberación tan brusca de insulina, por qué algunas personas comen alimentos no tan desfavorables y tienen una gran liberación de insulina. También los estudios que ha abrido la Universidad de Pittsburgh en animales, vemos que en segunda, tercera, cuarta y quinta generación se programa a un páncreas hipersecretor. Y es la calidad de la alimentación durante el embarazo, lactancia y los primeros 1000 días de vida extrauterina que programa a estos adultos que somos adictos a los carbohidratos. Porque un páncreas que responde exageradamente en producción de insulina va a bloquear el efecto de la misma, que es tomar la glucosa, meterla en la célula, dar energía a nuestro cerebro, a nuestro corazón, a nuestros músculos. Pero hay un link muy fuerte entre la emoción, de lo que me quiero referir hoy, porque es el tema por excelencia que Mari Carmen va a abordar, y quiero abordar cómo es el link, biológicamente hablando, un hipotálamo no bien desarrollado, un hipotálamo con inflamación crónica desde el embarazo, los primeros de vida extrauterina, crea adultos que emocionalmente
no pueden manejar la ingesta de alimentos. Y esa dependencia, esa relación entre los centros de la saciedad y la recompensa, y sí, yo sé que Mari Carmen conoce esos estudios, donde estudios en ratones se ha colocado a los ratones que pasaban cierto periodo de ayuno y que se les ponía un poco de azúcar o un poco de cocaína, y en realidad, o comida, y en realidad lo primero que iban era el azúcar. Y van al azúcar precisamente porque el azúcar estimula mucho más fuerte que cualquier otra droga los centros de la recompensa y el placer. Y este es un fenómeno que nosotros como órganos vivos hemos formado como una ventaja evolutiva, una necesidad compulsiva por lo mínimo que requerimos como organismos, que era la glucosa hace miles de años, pero que hoy no nos sirve. Hoy va en contra de nosotros. Y entonces estamos en una guerra entre la emoción y la ingesta de alimentos. Sí que el comportamiento alimentario tiene un componente emocional muy fuerte y la digestión de los carbohidratos requiere un acompañamiento muy cercano, biológico, nutricional, resolutorio de la inflamación, pero también que incluya el manejo de emociones. Esto es muy importante en todo tipo de terapia. Hoy se habla de nutrición emocional y vamos a hablar cómo acompañar adecuadamente a nuestros pacientes para que no solamente demos indicaciones, no coma carbohidratos. Si le decimos coma menos de 35 gramos de carbohidrato por día, y sí, ¿y cómo controlo este cerebro tragón de carbohidratos? ¿Cómo voy a hacer el sistema de recompensas? Que recuerdo muy bien mi secretaria que guardaba galletas con chocolate en su cajón. Y a propósito, fíjense muy bien lo que le voy a decir. La enfermedad tiene vida. La enfermedad crea sus reglas. Y es decir, si tú tienes neuroinflamación, tu comportamiento alimentario va a hacer todo lo posible, toda la parafernalia, todo el ambiente, para perpetuar esa adicción. Ella guardaba sus galletas y me decía, doctor, no alcancé a desayunar, por eso estoy comiendo galletas, y lo hacía a escondidas de mí. Y entonces yo le quitaba las galletas, recuerdo, jugaba un poco con eso, y ya casi salivaba cuando ver las galletas, olerlas. Es decir, nuestro comportamiento alimentario va más allá de elegir un carbohidrato. Hoy se sabe, por ejemplo, que las personas adictas a los carbohidratos, simplemente con pensar en carbohidratos, con hablar de carbohidratos, con oler carbohidratos, ya hay liberación de insulina desde la saliva. De tal manera que es importantísimo el manejo de la neuroinflamación, del manejo emocional, para hacer un cambio de estilo de vida. Debemos estar muy cerca de nuestros pacientes. Yo les digo a mis pacientes que todos tenemos un adicto en nuestro interior. Unos somos adictos a ciertas conductas, a ciertos alimentos, y otros a la cocaína, a la marihuana. Es decir, todos tenemos un marihuana interior, diríamos así. No, es muy fuerte. La adicción más fuerte es a los carbohidratos. Lo he discutido mucho también con otros colegas, amigos. Recuerdo a Mark Hyman, que platicamos sobre esto. Él habla un libro que se llama Contra la glucosa, y hemos discutido en algunos paneles hablando sobre cómo cambiar el comportamiento alimentario, estudios que hemos hecho en animales también. Y hemos hecho estudios en animales que cuando el animal tiene ingesta de grasas a través de la alimentación al seno materno, en este caso a la leche materna que se le daba a las crías de estos ratones, cuando tenían ciertas grasas en su cerebro, ellos tenían menos inflamación y mayor control de la avidez por los carbohidratos. Así que todo un conjunto se debe manejar. Antes de pasar a la palabra, quisiera comentar algo que es sobre la microbiota intestinal. Es muy importante que tengamos una microbiota sana, simbiótica, que llegue a un acuerdo con el epitelio intestinal para formar moco y vivan las bacterias benéficas allí. Y hay bacterias específicas, bacilos formadores de esporas, prebióticos con fruto oligosacáridos y algunas bacterias específicas como Akkermansia mucinifera que acompañan a la terapia como un conjunto para evitar que haya paso masivo de la glucosa por el epitelio intestinal. Eso le llamamos resistencia a la insulina en el intestino. Y que cuando tenemos una microbiota sana, que hay gran cantidad de moco
y estas bacterias patógenas no producen inflamación, no producen endotoxemia metabólica, que es el paso de toxinas al cerebro, al corazón, que perpetúan la adicción a los carbohidratos. Las bacterias benéficas bloquean el intestino permeable, desinflaman el intestino y evitan que haya resistencia a la insulina. Y entonces la glucosa entra más despacio a través del epitelio intestinal, no eleva tanto la insulina porque recordemos que nuestros pacientes tienen periodos de hiperglucemia, hiperinsulinemia y luego hipoglucemia. Y es el pretexto, claro, ¿no? No desayuné, no comí y por lo tanto me merezco consumir este carbohidrato refinado. Porque también esos periodos exagerados, diurnos de alimentación, si no son favorables, también puede ir en contra de nosotros en crear esta adicción a los carbohidratos. Pero creo que es momento de que escuchemos a la real protagonista de este día, a Mari Carmen Knight. Bienvenida, Mari Carmen. Bienvenida, Mari Carmen Naim. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio. Te voy a presentar la invitada del día de hoy. Es Health Coach por el Functional Medicine Institute de Chicago. Tiene además una formación en nutrición clínica por la Universidad de Stanford y especializaciones en México en tiroides, síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina. Desde hace más de 10 años, Mari Carmen acompaña a personas que buscan algo más que una alimentación. Ella acompaña a estas personas a tener realmente una transformación sostenible de su estilo de vida. Además, es fitness coach, da talleres, es guía en procesos individuales y creadora del reconocido Bye Bye Sugar Challenge, un programa de 10 o 21 días en el que ayuda a reducir el consumo de azúcares y a recuperar la energía, el equilibrio y el control, sin culpa, pero con mucha conciencia. Mari Carmen, bienvenida, encantados de tenerte por aquí con nosotros. Y para empezar, me gustaría preguntarte, precisamente hablando de este reto que tú has creado, sabemos que has acompañado a muchas personas a transformar esa relación con el azúcar a través de este reto. ¿Podrías contarnos en qué consiste, cómo es que surgió, qué te inspiró y qué cambios has visto en quienes se han atrevido a dar este paso contigo? Claro que sí. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar hablando en un espacio donde se le da con tanta seriedad la importancia a este tema, al hacer cambios en el estilo de vida y cómo tiene un impacto real en la salud física, mental y emocional de las personas. Y bueno, Gustavo, les platico, yo inicié en este mundo de la medicina funcional por temas personales de salud, donde yo no me podía embarazar y de pronto empiezo a hacer cambios en mi estilo de vida de forma integral, cuando a mí ya no me daban como muchas opciones para poder lograrme embarazar. Logro hacer cambios en mi estilo de vida y bueno, logro embarazarme y ahí entro en este apasionante mundo del wellness, del bienestar y el de buscar tener un mejor estilo de vida de manera de entrada preventivo, ¿no? Al Bye Bye Sugar Challenge empiezo yo porque empiezo a estudiar, empiezo a tener sesiones con mis pacientes one-on-one y me daba cuenta que de pronto era como abrumador hacer tantos cambios en tu estilo de vida, ¿no? De pronto te dicen que tienes que moverte y hacer ejercicio, que tienes que drenar el estrés, que quiero aclarar que para mí no hay nada más estresante que querer acabar con el estrés, ¿no? Siempre he dicho que nada genera más estrés que querer acabar con él y yo más bien invito a la gente y ayudo a la gente a drenarlo de forma consciente para acabar con este estrés crónico y al ver que había tantas cosas que cambiar, dormir bien, comerte, alimentarte, nutrirte, a mí sí la gente me decía, si pudieras hacer un solo cambio, ¿por cuál empezarías? Y sin duda lo que yo he visto que tiene un impacto importante en la salud de la gente es bajar el consumo de azúcar añadida. Y es por eso que empiezo a investigar con mi experiencia, con mis clientes y además con mucha investigación y podía darse de dos maneras, o cold turkey, o sea, de tajo, quitando de un día para el otro esta adicción, que para mí sí es una adicción y muy fuerte, o irlo haciendo
de la mano. Esto empieza también mucho en la pandemia, cuando de repente nos encierran a todos y la gente empieza con muchos temas de ansiedad, pero también una preocupación mucho más consciente sobre su salud y su sistema inmune. Entonces, lo empiezo haciendo de 10 días, donde lo hago por medio de las redes sociales, por mi cuenta de Instagram, donde todos los días intento como ayudar a la gente a hacer cambios en su estilo de vida. Y todos los días amanecía la gente con una tarea diaria durante estos 10 días de qué hacer para bajar su consumo de azúcar añadida, ¿no? Empezaban, por ejemplo, agregando más vegetales a cada comida para que tuvieras mucho más, tu consumo de fibra fuera más elevado y entonces tus niveles de glucosa se mantuvieran más estables. Y así vamos aunando una tarea diaria a todo el proceso. El impacto en la gente fue tan bueno y tan fácil de hacer de alguna manera que entonces ya pasé a hacerlo a 21 días. Y ahorita, bueno, ya es un programa completo que de todo lo que yo hago, la verdad para mí es el más noble, el más acertado. Y sí es impresionante ver cómo cuando uno baja su consumo de azúcar añadido en la sangre, todo empieza a cambiar. Ya tienes más energía y entonces te dan más ganas de hacer ejercicio. Al moverte y hacer ejercicio, activas diferentes hormonas del bienestar. Y entonces drenas también el estrés. A la hora de drenar el estrés, duermes mejor y entonces ya se empieza a hacer esta cadena benéfica a favor de tu organismo, intentando enfocar solamente a hacer cambios en una sola cosa. Muy bien, felicidades, excelente trabajo. Fíjate que algo que nos cuesta a veces trabajo es continuar con la disminución de la ingesta de carbohidratos refinados, sobre todo. Estamos convencidos que reducirlos es lo benéfico, pero la gente tiene un sinfín de trucos para continuar con esa adicción. Entonces yo pienso que siempre cuando tú le ofreces a él la recompensa de la salud, pero bien presentada, puede ser que tenga la motivación suficiente, ¿no? Entonces yo creo que el acompañamiento que haces es muy importante y las herramientas que tú les puedes dar donde puedan hacer cierto tipo de actividad física, cierto tipo de nutrientes, cierto tipo de alimentación que sea también para desintoxicar. Entonces yo te quiero preguntar si tu programa va dirigido también para desintoxicar parte del cuerpo. Claro, sin duda, yo, Gustavo, en lo que baso siempre mucho todo mi approach es en la salud del intestino. Tú mejor que nadie sabes que es la fuente de la vida. Un intestino sano genera que los demás órganos de tu cuerpo estén en buena salud y un intestino inflamado, un intestino permeable, donde tu microbiota no está en el estado adecuado de salud, genera inflamación en los demás órganos. Un órgano inflamado es mucho más receptivo a contraer cualquier enfermedad. Entonces, sin duda, todos, este programa, también tengo uno que es un detox que hago de un mes, que está basado en el protocolo autoinmune, ¿no? Donde se eliminan algunos alimentos en la primera parte del detox y luego se van reintegrando paulatinamente, viendo qué reacción tienen en tu organismo, y todo va de acuerdo a la microbiota intestinal, ¿no? De entrada, con todo el tema del azúcar, esta segregación de dopamina, que es la que nos da como esta sensación, entre comillas, de bienestar instantánea, está totalmente conectada con el intestino porque hay neurotransmisores en el intestino, ¿no? Está conectado tu intestino con toda tu actividad neuronal y entonces lo que pasa en tu cerebro se ve totalmente reflejado también en la salud de tu intestino. Entonces, por eso para mí sí es sumamente importante usar en alimentación alimentos que promuevan la salud intestinal, dejar a un lado todos los alimentos ultraprocesados que son los que empiezan a dañar la microbiota del intestino, hacer ejercicios o movimientos que permitan también que tengas una salud adecuada, drenar el estrés. El estrés también creo que es una de las cosas que más le va dando en la torre a todo nuestro organismo. Y sin duda sí creo que hay otros 2 puntos. Uno, tener una buena calidad del sueño, ¿no? Cuando nosotros dormimos, las células se reparan, también la salud intestinal empieza a verse beneficiada.
Y últimamente, Gustavo, he visto mucho que la salud integral del intestino y de todo nuestro organismo se ve también afectado, beneficiada por todo nuestro entorno social y las personas que están a nuestro alrededor acompañándonos y cachándonos y ayudándonos a cambiar algún tema en este. Qué bueno que toca ese tema, porque fíjate que algo que estamos tratando de trabajar más dentro del Instituto de Medicina Resolutiva, que es un instituto que está basado en investigaciones de hace 25 años, que yo he trabajado en varios institutos de inflamación para la Fundación de la Inflamación en los Estados Unidos, y luego aquí en México el Instituto de Investigación de la Inflamación, y ahora en ese instituto es que la inflamación de los tejidos crónicamente, como tú bien dices, te lleva a la enfermedad, pero todo el ambiente influye. Y uno de ellos ambientes es la salud relacional. ¿Cómo nos relacionamos con la comida? ¿Cómo nos relacionamos con los hijos, con la pareja? ¿Cómo nos relacionamos con las demás personas? Porque los sentimientos de buscar aceptación, ¿sí?, de culpa, nos lleva a recibir alimentos que no queremos. Cuando estamos en una reunión y ofrecen el postre, nomás nos volteamos a ver unos a otros, y por quedar bien, porque el otro dice, compartimos el postre, tanto hombres como mujeres, ¿no? Cuando hay en una reunión hay una mesa para escoger la comida, yo siempre digo que ahí reconocemos a los adictos o los carbohidratos, ¿no? El que se para solamente cuando es el postre, está ahí el primero en la fila, y cuando se sirve de comer, se sirve bien poquita proteína, ¿sí? Nada de vegetales, ¿no? Mucho pan, y tiene un refresco de dieta, ¿no? Entonces, ese tipo de conducta de la salud, ¿cómo nos relacionamos con la comida? O sea, no tenemos que pelearnos con la comida. No tenemos que pelearnos con la comida. Tenemos que ir en búsqueda de una relación más sana con la comida. La comida puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Así que, ¿cómo te relacionas con las demás personas? Es un reflejo de cómo te relacionas con la comida, ¿no te parece? ¿No te parece? 100%. Y quisiera agregar a esto que tú estás diciendo, es cómo te relacionas con los demás y cómo te relacionas con la comida, pero todo empieza con cómo te relacionas contigo mismo. Porque estamos totalmente deshabitados de nosotros mismos. O sea, yo con mis clientes, con la gente que me da la oportunidad de acompañarlos en el camino, lo primero que intento trabajar es en que regresen a habitarse a ellos mismos, ¿ok? Estás totalmente desconectado de todas tus sensaciones corporales, empiezas a normalizar síntomas, ¿no? Hay mucha gente que me dice, es que yo todos los días amanezco con mi dolor de cabeza, pero ya sé que si me tomo un café se me quita. Y yo lo que les digo mucho, Gustavo, es, espérame, haz una pausa. Un dolorcito de cabeza diario son alaridos de tu cuerpo pidiéndote a gritos que lo voltees a ver y que hagas eso. O sea, que dejemos de normalizar síntomas. Y eso para mí es como un gran ejemplo de que estamos totalmente deshabitados y desconectados. Y una gran forma de hacerlo es con esta relación en la que tú acabas de hacer, empiezas a conectar contigo mismo, haces conciencia de cómo te relacionas con todos los que están a tu alrededor. Y sí o sí, yo digo siempre bendita comida, porque para mí es como un escáner. Tu relación con la comida es una radiografía exacta de cómo te estás relacionando contigo y con todo el mundo que te rodea, ¿no? Y todo esto empieza de patrones desde chiquitos, ¿no? Yo siempre he dicho, y también tengo un taller que habla de ser un alimentador consciente y un comedor al consciente y al comedor intuitivo, ¿no? Nacemos siendo totalmente intuitivos a la hora de alimentarnos. Comemos cuando tenemos hambre, hay que observar a un niño, ¿no? Come cuando tiene hambre, deja de comer cuando ya no tiene y empieza a escuchar las sensaciones de su cuerpo. Lo que pasa es que nos vamos desconectando con eso, con todo lo que nosotros mismos vamos haciendo. Yo soy mamá de 3 y me he cachado, ¿no? Cometiendo estos errores cuando empiezo a castigar y a recompensar con comida. Entonces, ahí empieza a dañarse esa relación porque es, si no te acabas lo que hay en tu plato, no puedes postre. Entonces, estás ahí comiendo cuando a lo mejor ya no tienes tanta hambre por llegar al postre, que era lo que tú decías. Y yo creo que de ahí empieza la adicción a los carbohidratos, ¿no? Porque estás ahí dañando esta relación. O también la recompensa. Iban mis hijos a la clase de tenis y el premio era una dona, un helado. Entonces, desde ahí empezamos a dar al lector. Pero fíjate que eso tiene una explicación biológica, qué bueno que tú lo manejas.
pero estudios que yo hemos hecho en el Centro de Investigaciones Biomédicas aquí en Guadalajara, con ratones, en la clínica de obesidad que estuvimos trabajando en neurociencias. Siendo cardiólogo, empecé a trabajar en neurociencias por investigar el fenómeno de inflamación cerebral. Y veíamos, pues, que los centros del placer y la recompensa van más allá a sistemas de la corteza cerebral, fíjate, a hacer conciencia. Y porque poco después las investigaciones que hicimos nosotros, otras personas lo llevaron a cabo también en humanos, y ver que tenemos en la corteza frontal o prefrontal el sistema de la capacidad evolutiva. Y se ha visto que en personas prediabéticas, obesas, no tienen capacidad evolutiva. Es decir, que no hay conexión entre la corteza prefrontal y el sistema límbico que tú conoces, que está en el puro centro de nuestro cerebro, donde está el manejo de las emociones. Entonces, parece que estamos con el sistema más básico, casi reptiliano. A veces nos comportamos como veremos reptiles o orangutanes en relación a la comida, y no estamos conscientes, fíjate bien, y no tenemos memoria, yo le llamo memoria alimentaria. Le preguntas, oiga, si yo le indiqué que no podía comer tal cosa, y dice, no me acuerdo haber comido, y el familiar le dice, ¿cómo no? Fíjate que comiste esto y comiste esto otro. Y textualmente, orgánicamente, no hay conexión, se llama área tegmental anterior. Es un sistema de neuronas que van del sistema emocional límbico a la corteza prefrontal. Y se ha encontrado que si nosotros tenemos una compulsión por los carbohidratos, ingerimos muchos carbohidratos, más inflamación cerebral. Y entre más inflamación, más compulsión por carbohidratos y menos neuronas que conectan la parte de la voluntad con las emociones. Entonces, hay cambios anatómicos que tienen mucho que ver con la conducta en relación a la comida. Y en realidad no tiene conciencia. El adicto a los carbohidratos no tiene conciencia de que lo puede escuchar, pero no tiene conciencia de que esa compulsión por los carbohidratos y no puede parar de comer. Es otra cosa. Entre saciedad y saciación, que platicaré contigo más adelante, es el individuo que es adicto a los carbohidratos no tiene saciación. ¿Qué es saciación? Saciación es que yo estoy comiendo y estoy satisfecho en mi estómago y en mi cerebro con poco. Y saciedad es el periodo de tiempo que tengo entre un alimento y otro alimento. Hay gente que comió hace hora y media y ya tengo otro huequito en el estómago, dicen, ¿no? Pero el cerebro es el que le está pidiendo. Entonces, cuando tú entras en un plan completo, integral, para retirar los carbohidratos, ahí tu interrogatorio de cómo cambia el comportamiento alimentario dice si es suficiente lo que estás haciendo o tienes que agregar otra herramienta en esta terapia. Sí, mira, me encanta que hables mucho de saciación y saciedad porque justo lo trabajo con mis pacientes, ¿no? O sea, y también hablo mucho de hambre física y hambre emocional. Un adicto a los carbohidratos siempre, o adicto a la comida, siempre va como muy ligado al hambre física y al hambre emocional. Y mencionas una parte que a mí me gusta mucho, Gustavo, que es hacer conciencia. Siempre que yo contacto con alguien, para mí es muy diferente trabajar con alguien a quien llega la esposa y me dice, necesito que lo ayudes a hacer cambios en su estilo de vida porque tiene en su cajón los dulces y los saca y no sé qué. Entonces yo me siento con el esposo y le digo, a ver, platícame un poquito de ti, ¿no? Como que yo siempre me echo un clavado a todo su historial emocional, historial genético, para poder ver las raíces y no nada más tapar el hoyo, ¿no? Y volver a caer en lo mismo. De nada me sirve a mí nada más darles una dieta donde les mando lechugas, espinacas y les restrinjo todo si no me pongo a ver como las raíces de cada persona, ¿no? Y entonces, si yo me meto las raíces de alguien y es un esposo al que la esposa lo llevó a regañadientes y se sienta en un lugar y me dice, yo no tengo nada, estoy viendo por ella para que me deje de dar lata. El trabajo es sumamente complicado y a ti también te ha de pasar en consulta, pero cuando alguien llega, se siente y hace conciencia, o sea, metafóricamente o paradójicamente para mí es el primer paso al cambio para un adicto al azúcar, a los carbohidratos o a lo que sea, es la aceptación, aceptarte tal como eres, hacer conciencia de que tienes un estado el cual necesitas cambiar y ya que haces conciencia, ahora sí
puede venir el cambio, ¿no? Y entonces vienen todas estas herramientas que yo te digo, sí, ayudarles a consumir alimentos más altos en fibra para que los niveles de glucosa estén más estables, el orden de los alimentos, todas estas cosas que últimamente están muy, muy de moda, ¿no? Con todo esto de la Glucose Revolution, que sí sirve, ¿no? El dress your carbs, viste tus carbohidratos, todo esto sí sirve, pero de nada me sirve irme hasta arriba si no me voy a las raíces y yo le enseño o acompaño a la gente a identificar de entrada cuando eres un comedor emocional o tu tipo de hambre es física o emocional. No sé si por ahí va tu Sí, pregunta. entiendo. Que son otras. Sí, fíjate que todas las terapias energéticas o tipo de psicoterapias que no vayan y pregunten, sobre todo en este adicto a los carbohidratos, en qué ánimo te mueve a comer lo que no debes de comer. ¿Qué ánimo? ¿Qué ánimo? Ánimo en el sentido de mover. ¿Qué emoción es la que desprende? Entonces, a ver, cuando te saliste de la dieta, ¿qué emoción fue la que estuvo antes de que actuaras consumiendo el alimento? Porque eso a nosotros nos habla de los estudios que hemos hecho a otros en algo que se llama inflamación hipotalámica. Inflamación hipotalámica es un estado donde el exceso de activación de neuronal hacia la inflamación es debido a un exceso de glucosa que alcanzó el hipotálamo, que hubo liberación de la insulina. Hoy sabemos, Mari Carmen, que el hipotálamo produce insulina, no solamente el páncreas, es algo increíble. Es increíble. Esa insulina, exceso de insulina, produce cambios anatómicos. Y entonces hace a la persona aún más sensible a lo que su historial ya tiene, de qué es lo que le hizo mover. Pero si uno no hace un interrogatorio para saber si realmente yo estoy bajando la inflamación hipotalámica, la resistencia a la leptina y a la insulina, luego entonces, si yo no encuentro que ese sensor, ese disparador, ese botón que dispara todo, y le dices, todavía tengo ese antojo. Una vez estaba en una mesa, para completar el cuadro, en una mesa de discusión en Miami, me invitaron a una conferencia, pues un programa de televisión en vivo. Y había puras personas que se hicieron el bypass gástrico, que habían bajado muchísimos kilos, y yo iba como un experto para decirles si eso era saludable. Y me dijo uno de ellos, casi vomito cuando veo la comida, he bajado 45 kilos, mi glucosa está normal, mi presión está normal, pero todavía se me antoja un pay de queso con zarzamora. Y sufro muchísimo porque cuando lo pruebo, luego me da náusea y no lo puedo comer. ¿Y qué te hace comer eso? Cuando estoy solo y nadie me ve. Me siento solo, me siento desamparado. Y yo le dije, es que te hicieron el bypass gástrico, pero no un bypass hipotalámico. Tenemos que trabajar en eso. Entonces, hay una conexión, varios ejes que tú sabes en medicina funcional, ¿no? Es intestino, cerebro, pero hay una interfase que bien tú acabas de señalar. La interfase es el corazón. Y hablamos del segundo cerebro, el intestino, el cerebro craneal yo llamo, y el primer cerebro está aquí, en el corazón. Entonces yo hago el que se llama cardiofeedback. Y el cardiofeedback, hay una técnica se llama HARMAT, y HARMAT, en el Instituto de Control del Estrés de los Estados Unidos, que está en California, nosotros tenemos más de 20 años trabajando con ellos. Y entonces tratamos de conectar lo que tú dices, es una síndrome de desconexión al final de cuentas, porque la emoción va por su lado, la voluntad va por otro lado, ¿sí? Y el intestino es el que maneja de forma visceral tu conducta alimentaria. Entonces, hoy sabemos que hay una conexión. Hay señales electromagnéticas que van del cerebro al corazón y del corazón al cerebro, mayormente. Entonces la gente tiene que conectar con su corazón, con la respiración, para poder que ese eje, el intestino-cerebro, pase por la interfaz del corazón, lo sientas, pero no te quedes en la emoción y logres tener voluntad para cambiar tu conducta alimentaria. 100%. Yo lo que trato de hacer mucho, pongo este ejemplo, ¿no? No es casualidad que veamos en las series, en las películas, esta imagen de la mujer súper triste porque pasó por una ruptura o lo que sea y está sentada con un bote de helado, y está viendo la tele, ida, comiendo y comiendo. O sea,
no es casualidad y es muy real porque el helado es un alimento alto en azúcar, alto en grasa y alto en sal. Tiene esta mezcla perfecta que se ha encontrado dentro de la industria alimenticia para hacer estos alimentos total y absolutamente adictivos. ¿Y qué es lo que pasa, Gustavo? Pues es real que tienes una sensación de confort y de apapacho momentáneo donde conectas con todo esto que estás diciendo. Cuando tú haces conciencia es, como tú dices, primero, a ver, ¿qué emoción es la que te lleva, ¿no? Y trato de ayudar a la gente a conectar y es, me siento solo, me siento vacío, me siento triste. La gran mayoría de las veces, y a nivel cultural, tratamos de llenar una emoción por medio del alimento. Es la forma más fácil de hacerlo. No es casualidad que en todas las culturas, en los eventos más importantes, llámense bodas, bautizos y hasta velorios, el principal protagónico es la comida, porque te da esta sensación de bienestar y de confort instantánea que no puedes lograr con muchas cosas. Lo que yo le digo a la gente es, te sientes bien en el momento, pero haz conciencia de cómo te sientes después. Esta sensación te dura 15, 20 minutos y después tu organismo empieza a repelar, a reclamar, pidiéndote más y es ir tapando estos hoyos que a la larga te van comprometiendo tu salud, ¿no? Oye, Mari Carmen, fíjate que yo creo que el manejo integral en el sentido, cuando hablo de integral, hablo de que dar pura tratamiento biológico o médico sin el apoyo emocional y acompañamiento no sirve de nada. Y viceversa, creo que hay algunas herramientas que podemos agregar a la terapia del manejo de la evolución en relación a la adicción a los carbohidratos. Fíjate que hay un autor, amigo mío, Michael Easter, que escribió un libro que se llama La zona del confort, la crisis del confort, perdón. La crisis del confort. Y otro que se llama Cerebro de escasez. En español, aunque está en inglés ahorita, no está traducido en español. Él maneja deportistas de alto rendimiento en Las Vegas, Nevada, donde yo soy asesor del Consejo Mundial de Boxeo por neuroinflamación y problemas de inflamación cardíaca. Y Michael dice algo muy cierto. El paciente hoy día, deportista o no, quiere tener puras etapas de placer, de confort, no quiere pasar disconfort. Piensan que la vida es un continuum de placer y de confort. Y cuando la vida es al revés, son periodos de disconfort que te tienes que acostumbrar a enfrentar, resolver para mejorar la función, pasar esas zonas de disconfort para tener periodos transitorios de placer, ¿sí? Que te lleven a la salud. Es decir, aprender. Y son las herramientas que imagino que tú utilizas, yo utilizo mucho con mis pacientes, es lo capacito a que tenga problemas que postergue el satisfactor. Yo sé que estoy seguro que tú lo haces, estoy seguro que tú lo haces. Es, si usted cuando ve algo que le gusta, no necesariamente con la comida, Lo que te iba a decir ahorita. y lo postergas, y dices, ¿puedo postergarlo? ¿Puedo vivir con eso? ¿Un rato más? ¿Un día más? No me voy a comprar el auto de lujo, apenas acabo de salir de una deuda y ya estoy comprando un auto de lujo y dices, no, espere tantito, no se endeude otra vez, espérese un poquito. Postergar el satisfactorio, eso lo podemos enseñar a nuestros niños. Enseña esa conexión que te acabo de hablar entre la voluntad y el sistema límbico. 100%. Yo les digo mucho, a ver, la gran mayoría de las veces se habrá sus reglas, ¿no? Pero habrá sus excepciones. Pero por lo general, este placer instantáneo te va a llevar a una enfermedad a largo plazo, tal vez. Y muchas veces postergar esta sensación de placer y atravesar la incomodidad te va a llevar a la salud a largo plazo. Y también tiene mucho que ver con esto que me regresaste muchísimo a lo que yo me encuentro mucho en sesiones y es que yo no o en mis redes sociales, ¿no? Es que yo no llevo una vida sana porque es muy difícil. Y les digo, sí. O sea, ¿quién te dijo que tenía que ser fácil, no? La gente de repente piensa y también les digo, cuando te ofrezcan polvitos milagrosos, fórmulas mágicas a corto plazo, shortcuts, atajos, corre, ponte un par de tenis y sal corriendo porque eso sí seguro te va a ayudar a bajar tu glucosa, a mejorar la salud de tu intestino. Corre, porque estos productos milagro, y habrá muy buenos suplementos y cosas que no estoy en contra de, pero todo lo que es a corto plazo, lo que es instantáneo, lo que es fácil,
por lo general no va a ser lo que te va a llevar, y me gusta mucho lo que estás diciendo, porque te digo que me dicen, yo no llevo un estilo de vida más fácil, sano, porque es muy difícil, y yo les digo, es que nadie dijo que fuera difícil. Llevar un estilo de vida sano se necesita disciplina, se necesita compromiso, se necesita conciencia. No es un camino fácil, pero yo te pregunto, ¿en qué línea del difícil te vas a formar? ¿En el de la salud, de todos los días ir generando nuevos hábitos, o en la línea difícil, mucho más difícil, de vivir en la enfermedad? Claro. Oye, Mari Carmen, una pregunta. ¿Tú utilizas alguna herramienta nutricional para acompañar a tus pacientes y que sea no más fácil, sino que te ayude a poder lograr tus metas de adicción a los carbohidratos? ¿Usas nutrientes, omega 3 o no usas nada? Mira, yo sí les hago una sugerencia de algunos suplementos. Yo sí he visto con el tema de los carbohidratos, sobre todo con el azúcar, que el uso de vinagre de manzana en sus comidas, dependiendo la persona. Para mí es muy importante esto, Gustavo. Yo no me gusta como generalizar y a toda la gente proponerles ciertos suplementos, porque yo siempre voy de la mano del médico tratante, ¿ok? Entonces, lo que el médico tratante vaya proponiendo, y yo voy haciendo mis comentarios, mis sugerencias, y siempre lo hago de la mano, es sí usar suplementos, pero me gustaría dejar muy claro aquí en este espacio en el que me están dando la oportunidad de poder hablar, es he visto temas, y tú también, me imagino, de intoxicación por autosuplementación, como pasa con la automedicación. Entonces, sí hay muchos suplementos que ayudan muchísimo a mantener los niveles de glucosa estables. Ahorita está muy de moda la berberina, ¿no? Que te ayuda a mantener los niveles de glucosa. Es un suplemento bastante noble, pero no me gusta a mí como sugerirlos a la gente gran, perdón, porque todo el mundo tiene necesidades diferentes, ¿no? Sí, deja tomar la palabra para que te repongas. Fíjate que parte de la preparación que yo tuve fue de un laboratorio de ácidos grasos de hace 18 años, y ese laboratorio mide ácidos grasos omega 3, omega 6 saturados en la sangre, y es el único laboratorio que hay en América Latina, y este es filial de uno que está en Canadá, en la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá, donde yo me preparé estudiando las grasas en los esquimales. Fíjate que sucede que las mujeres esquimales llegan a la menopausia y no aumentan de peso, no se ponen mal, hay que le cambian las hormonas, tardan mucho en tener esos cambios hormonales. Y es para poder agarrar la comida, no van a un supermercado, sino que pasan kilómetros caminando, hacen un orificio en el suelo, las abuelas todavía van con los nietos, caminan kilómetros, no hay mucho sol, no hay frutas ni verduras en el camino, y comen muchísima grasa del pescado. Y ellos tienen un cerebro hipotálamo diferente. Los estudios que nosotros vimos es que ellos tienen mucho mayor saciedad y saciación. Y cuando yo hablo de saciedad y saciación, no solamente hablo del alimento. Es la saciedad, porque hay una relación entre saciedad, salud cardiovascular. Que cuando yo hice el primer tema hace mucho tiempo en el colegio de cardiología, dijeron, ¿qué tiene que ver la saciedad con el corazón? Muchísimo. Con la salud cardiovascular. Ellos tienen saciedad, están contentos, quiere decir, estoy contento con lo que soy, en donde estoy, el lugar donde me tocó vivir, de alimento, de recompensa, de placer, de mis relaciones, de quién soy en totalidad física y emocionalmente. Y tuvimos que ir a investigar qué hacen las grasas del pescado sobre el hipotálamo y la saciedad y la adicción a los carbohidratos. Entonces hicimos un estudio en la ciudad de Las Vegas, en un hospital, se llama Sunrise. El Sunrise de pediatría tenía niños obesos. Y usamos 2,5 gramos de omega 3 como parte integral del cambio de estilo de vida para la saciedad de los carbohidratos. Y observábamos que no solamente bajaron de grasa corporal, mejoraron sus niveles de resistencia a la insulina, sino que al hacer un cuestionario de saciedad en todo el contexto más amplio posible, los niños tenían mayor grado de satisfacción con el mundo que los rodeaba, pero sobre todo con ellos mismos. Entonces vimos que el beneficio aislante, antiinflamatorio,
de estas sustancias en esos niños en particular requerían esa ingesta de esa grasa, ¿cómo los esquimales lo tienen? Es por eso que era la pregunta dirigida ahí sobre los ácidos grasos omega 3 sobre el cerebro. Sí, que además y me encanta esta historia que me estás compartiendo, porque yo también trabajo con muchas mujeres que están en perimenopausia y menopausia, y sí es impresionante ver cómo, dependiendo muchas culturas, tipos de alimentación, sin duda a las mujeres que peor nos va con estos temas son las que estamos han estado en alimentación ultra procesada, con azúcar elevada. Y ahorita con lo que tú tienes que dices con las grasas del pescado, también tiene que ver con la leptina, ¿no? Esta hormona que se encarga de esta sensación de saciedad. Todos estos ácidos grasos desinflaman el hipotálamo, mejoran la sensibilidad de la leptina y por lo tanto aumentan la plasticidad neuronal, mejora la respuesta dopaménica y regulan la glucosa, ¿no? Sí, esta hormona llamada leptina que tú mencionas atinadamente es una hormona leptina viene de leptos, que es decir, delgado. Entonces un tejido adiposo que produce demasiada leptina produce resistencia en la barrera hematoencefálica y no hay saciedad, pero también tiene que ver con la fertilidad, como tú bien dices. Cuando tú bajas la ingesta de carbohidratos, bajas la inflamación de los tejidos, el tejido adiposo ya no produce tanta leptina, el hipotálamo está desinflamado, la leptina puede atravesar la barrera hematoencefálica, da saciedad, pero también mejora la comunicación de tejido adiposo con los ovarios y mejora la fertilidad. Ya nos hemos ampliado mucho, pero no sé, Fernanda está muy callada, a ver si tenemos tiempo todavía de hacer un par de comentarios. Si tenemos tiempo, yo te iba a mencionar algo. Fíjate que hay un autor que tú has de conocer, Michael Pollan, es un periodista. Es vegetariano, como yo le digo, a pesar de ser vegetariano me caes bien. Y Michael escribió un libro que se llama Las reglas de la comida. Otro que se llama En defensa de la comida, y un último que se llama El dilema del omnívoro, que es el dilema que tenemos los seres humanos. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a combinar proteínas, carbohidratos y grasa? Eso nos lleva a un gran problema. Ningún animal tiene ese problema. Pero Michael dice algo que yo aplico a mis pacientes. La primera regla de la comida es esta. Cuando estés en un supermercado, lo primero que tienes que hacer, de preferencia, huye. Huye. Porque yo les hago esta prueba a mis pacientes. Yo en la sesión número 12 de mi consulta, yo voy con mis pacientes al supermercado. Y vemos qué escoge el paciente para comer y cómo se conduce en el supermercado. Como los supermercados tienen una entrada que al entrar están los carbohidratos, entramos al revés, por la salida. Y la otra es, de hecho deberíamos escribir un libro que se llama Un cardiólogo en el supermercado. Me gusta el título. Y entonces, si el paciente está con cambios de reducción de carbohidratos, cambios de comportamiento alimentario, resolución de la neuroinflamación, cambios emocionales, mejorar su estado de conciencia, el paciente debe cambiar su conducta en el supermercado. ¿Qué compra? ¿Cómo lo compra? Porque el paciente, cuando va con uno, elige lo mejor, pero se ve su cara de sufrimiento en su cara. Yo dije, cuando tú tienes el control de tu neuroinflamación es cuando, una prueba es que cuando te dicen el mesero, postre, ¿quiere postre? Y tú dices, no, sin un dolor en tu corazón, es que ya tienes un cambio en tu conducta. Es decir, dices, no, gracias. Y no te duele decirlo. Es decir, el cambio tiene que venir de raíz. Y es todo lo que tú hoy has hablado, nos has compartido. Te agradezco mucho, Mari Carmen, de verdad, tu trabajo, te felicito. Yo creo que las personas tienen que manejarse más con health coach como tú, que realmente están trabajando en la adicción a los carbohidratos. Hay unas clínicas en San Diego que trabajan sobre ello, pero que no hacen lo que tú haces, sino dan fármacos. Nosotros no estamos a favor creo que podemos hacerlo con las herramientas nutricionales,
cambios de neuroemoción y para poder resolver un problema. Tenemos un problema que es una adicción que está llevando a mucha diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad ya hace muchísimos años y no hay tiempo ya. Debemos de cambiar el comportamiento de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros pacientes. Gustavo, pues gracias, ¿ves? Por la invitación. A mí siempre es un honor y un placer conectar con gente que como tú, que como toda la medicina evolutiva, todo, o sea, intentan ayudar a la gente a ver un mejor estilo de vida. Y ahorita me gustaría cerrar diciendo esto que en algún lugar en toda mi investigación encontré que se me quedó marcada y es, yo sí creo que la adicción al azúcar, a los carbohidratos es tan dañina como cualquier droga. Nada más que aquí el problema es que tenemos normalizados al drug dealer y al adicto. El drug dealer puede ser una abuelita divina, amorosa, que ama y adora y le quiere dar lo mejor a su nieto. Y el adicto, un chiquitín que está acostumbrado a recibir esta recompensa instantánea de amor y de cariño inconsciente del abuelo, de los papás, con todo su amor. Entonces, gracias por invitarme. Me encantó platicar contigo. Te aprendí muchísimo. Tomé varias notas que voy a llevar también yo a mis pacientes, a mis clientes. Y bueno, aquí estoy siempre para lo que yo pueda ayudar. Muy bien, pues en medicina resolutiva lo que intentamos es remover todo lo que ya nos sirve en nuestro cuerpo, incluyendo ingesta exagerada de carbohidratos y partes de nuestras células que son dañadas. Intentamos reparar las células que han sido y los órganos y sistemas. Y intentamos regenerar, formar nuevas neuronas, nuevas conexiones neuronales que nos llevan a una conducta diferente. Y finalmente restaurar, ¿qué? La función. La función de nuestro cerebro no es comer compulsivamente carbohidratos. La función de nuestro cerebro es tener conciencia, memoria, manejo de emociones, no evitar las emociones, vivirlas, superarlas y poder tener una mejor función sistémica como un órgano completo. Muchísimas gracias. Me encanta, gracias por la invitación. Saludos. Bye. Muchísimas gracias a ambos. Hoy nos llevamos una gran lección. Romper el ciclo con el azúcar no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de reconexión. Con el cuerpo, con las señales de hambre, de saciedad y saciación, pero sobre todo con una versión más compasiva y consciente de nosotros mismos. Muchas gracias, Mari Carmen, por recordarnos que la ciencia es importante, pero que sin acompañamiento, sin una escucha activa y sin herramientas prácticas, la información se queda corta. Muchas gracias, doctor Orozco, por esta conversación y un episodio más de La Mesa Resolutiva. Y si tú nos estás escuchando y sientes que este episodio te habló directamente, te invitamos a dar el siguiente paso. No te puedes perder nuestro próximo congreso anual, Menopausia, resolviendo la inflamación para la salud cardíaca y metabólica, que se llevará a cabo este próximo 22 y 23 de octubre en el Valle de Guadalupe, Baja California. Estaremos abordando estos y muchos otros temas más que van a transformar la forma en la que entendemos y practicamos la medicina. Te invitamos a seguir profundizando con nosotros en este camino hacia una medicina que transforma, la medicina resolutiva. Puedes encontrar más información sobre el instituto en medicinaresolutiva.org y seguirnos en nuestras redes sociales como @inst.medicinaresolutiva. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.